Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar juntos la verdad sobre su supuesta separación definitiva. Sí, amigos, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos nombres que cuando se juntan incendian Internet. Últimamente los rumores sobre una posible ruptura entre ellos han estado más fuertes que nunca, y la verdad es que nos tienen a todos con la piel de gallina. ¿Será cierto? ¿Se acabó el cuento de hadas? ¿O es solo otra ola de especulaciones que pronto se disipará? Aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa, basándonos en lo que sabemos, lo que se dice y lo que podemos deducir de las pistas que nos dejan. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el drama del mundo de los famosos, quédate conmigo porque esto se va a poner interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en el chismecito, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil. Solo dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoles todo el contenido que les encanta. Ahora sí, vayamos al grano. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde sus inicios, objeto de fascinación y, seamos sinceros, de un poquito de envidia sana. Su química en la serie Esenkal Kapm traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y claro, cuando los protagonistas de una historia de amor tan intensa empiezan a mostrarse juntos fuera de cámaras, la ilusión de los fans se dispara. Hemos visto cómo pasaban tiempo juntos, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo compartían momentos de su vida personal en redes sociales, y todo ello alimentaba esa imagen de pareja perfecta, de esos amores que parecen sacados de una película. Pero como bien sabemos, en el mundo de la fama, la perfección es a menudo una ilusión, y la privacidad, un bien escaso. Y es precisamente en esa intersección donde surgen los rumores, las especulaciones y, a veces, las verdades difíciles de asimilar. El murmullo sobre su separación comenzó a intensificarse hace unos meses. Al principio eran solo susurros, comentarios aislados en foros y grupos de fans. Pero poco a poco, esos susurros se convirtieron en un coro de voces que clamaban por respuestas. Los principales indicios que alimentaron estas sospechas fueron, en primer lugar, la menor frecuencia con la que se les veía juntos públicamente y, sobre todo, la aparente ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales. Recordemos que tanto Hande como Kerem son figuras muy activas en Instagram, y sus seguidores estaban acostumbrados a ser testigos de su día a día, de sus viajes, de sus momentos románticos. De repente esas fotos de pareja, esos stories compartidos, empezaron a escasear. Y cuando una pareja famosa, que antes compartía cada instante de su vida, de repente se vuelve hermética, las alarmas suenan. Sumemos a esto una serie de fuentes cercanas y rumores de pasillo que comenzaron a circular por diversos medios turcos y latinoamericanos. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, de las exigencias de sus carreras profesionales que los mantenían separados durante largos periodos. Otros de diferencias irreconciliables que habían surgido con el tiempo, de esas grietas que, por pequeñas que sean, pueden terminar fracturando una relación. Y claro, no faltaron las teorías más dramáticas, aquellas que apuntaban a infidelidades o a terceros involucrados, aunque en este último punto, la verdad es que no ha habido ninguna evidencia sólida que lo respalde. La ausencia de confirmaciones o desmentidos directos por parte de la pareja también jugó un papel crucial. El silencio en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como un sí tácito a las peores sospechas. Y es aquí donde entra la parte más difícil de todo esto, la especulación. Porque al final del día, a menos que ellos mismos lo digan explícitamente, todo lo que tenemos son conjeturas, interpretaciones de sus acciones y declaraciones, y la información que nos llega a través de terceros, que puede ser poco fiable. Hemos visto cómo muchos medios dan por hecho la ruptura, publicando titulares contundentes como si tuvieran la verdad absoluta en sus manos. Pero, ¿es esa la realidad? ¿Han tomado Hande y Kerem caminos separados de forma definitiva? Para intentar arrojar un poco de luz, analicemos las últimas pistas. Por un lado, tenemos las declaraciones de Kerem. En varias ocasiones, cuando se le ha preguntado directamente sobre su relación con Hande, ha sido bastante esquivo, pero siempre ha mantenido un tono respetuoso y ha evitado alimentar los rumores negativos.
Ha hablado de la importancia de Ande en su vida, de la admiración que siente por ella como persona y como profesional, pero sin entrar en detalles sobre el estado actual de su relación. Este tipo de respuestas ambiguas pueden interpretarse de muchas maneras, desde que prefiere mantener su vida privada lejos del escrutinio público, hasta que, efectivamente, las cosas no están pasando por su mejor momento. Por otro lado, Ande también ha sido bastante discreta. Si bien es cierto que sus publicaciones conjuntas han disminuido, no ha eliminado por completo las fotos antiguas con Kerem, lo cual podría interpretarse como un gesto de cariño hacia el pasado o como una forma de no borrar por completo su historia juntos. También la hemos visto enfocada en su carrera, en proyectos personales, lo cual es completamente normal y saludable. Sin embargo, el público siempre está esperando ese guiño, esa foto que diga, aquí seguimos, y al no llegar, la duda persiste. Una de las teorías más interesantes que han surgido para explicar esta aparente distancia es la idea de que quizás la presión mediática y las expectativas de los fans se han vuelto tan abrumadoras que la pareja ha decidido tomarse un respiro para poder procesar su relación en privado, lejos de las cámaras y de las opiniones externas. Es un escenario que hemos visto repetirse en muchas otras relaciones de celebridades. El ojo público puede ser un depredador para las relaciones, y a veces, la única forma de proteger el amor es alejarse de él. Además, no podemos olvidar que ambos son artistas muy jóvenes y con carreras en pleno ascenso. La industria del entretenimiento es demandante, llena de viajes, rodajes extensos y un constante bombardeo de atención. Esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Tal vez simplemente están navegando por una fase complicada, una de esas etapas que todas las parejas atraviesan, pero que en su caso, se ve amplificada por su fama. Otra posibilidad a considerar es que la información que circula no sea del todo precisa. A veces los medios de comunicación, en su afán por obtener la primicia, magnifican o tergiversan los hechos. Un comentario mal interpretado, una foto sacada de contexto, pueden dar pie a una avalancha de especulaciones que no se corresponden con la realidad. Es crucial ser conscientes de esto y no tomar todo lo que leemos como verdad absoluta. Hemos visto también cómo algunos de sus amigos cercanos o compañeros de trabajo han sido interrogados por la prensa. Las respuestas, como era de esperar, suelen ser cautelosas. Nadie quiere meterse en líos ni traicionar la confianza de la pareja. Sin embargo, ocasionalmente alguna declaración, por sutil que sea, puede dar pistas. Por ejemplo, si alguien dice que cada uno está enfocado en sus proyectos, puede ser una forma diplomática de decir que están pasando por un momento de independencia o que sus caminos se han distanciado momentáneamente. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Si es que acaso se han separado. Es imposible saberlo con certeza. Las relaciones son complejas y dinámicas. Lo que hoy parece un final, mañana puede ser solo un interludio. Quizás están dándose espacio para reflexionar, para reencontrarse consigo mismos y, quién sabe, para volver más fuertes. O quizás, lamentablemente, han tomado la difícil decisión de seguir adelante por caminos separados. Lo que sí está claro es que la expectativa de los fans es altísima. Muchos esperan ansiosamente que vuelvan a aparecer juntos, que confirmen que su amor sigue intacto. Y esa presión, sin duda, no ayuda. Es importante recordar que aunque los admiremos y disfrutemos de su trabajo, Ande y Kerem son personas con derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Su relación, sea cual sea su estado actual, es suya, y solo ellos tienen la autoridad para hablar de ella. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible, analizar las señales y sopesar las diferentes hipótesis. La verdad sobre su supuesta separación definitiva sigue siendo un misterio, envuelta en un halo de secretismo y especulación. Lo único que podemos hacer como seguidores es esperar, con respeto, a que ellos decidan compartir lo que consideren oportuno. Mientras tanto, no podemos negar la química innegable que tienen y el impacto que han tenido en millones de fans. Si han decidido tomarse un tiempo, esperamos que sea para su propio bienestar. Y si su historia de amor ha llegado a su fin, guardaremos los recuerdos de los bellos momentos que nos regalaron. En resumen, amigos, la situación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es, como muchos temas del mundo del espectáculo, un enigma. Los rumores de una separación definitiva son fuertes, alimentados por la menor visibilidad pública de la pareja y la ausencia de publicaciones conjuntas.
Sin embargo, no hay una confirmación oficial, y las declaraciones de ambos han sido ambiguas. Podría ser una fase de distancia por motivos profesionales, una necesidad de privacidad de ante la presión mediática, o lamentablemente un verdadero fin de relación. Lo que es seguro es que la atención sobre ellos sigue siendo enorme. Así que hasta que tengamos una respuesta clara y directa de Hande y Kerem, debemos mantener la calma y respetar su privacidad. Lo más importante es que ellos sean felices y encuentren el camino que les haga bien, tanto en su vida personal como profesional. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya resultado informativo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta separación? ¿Creen que es un rumor infundado o que hay algo de verdad en todo esto? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que piensan. Y si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.